Y nuestro programa 360 se encuentra en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería de nuestro país, donde en esta parte de nuestro programa 360 estaremos analizando un tema de interés para todos: la economía de Venezuela, mitos y realidades. Un trabajo que estaremos haciendo en compañía de la invitada de nuestro programa en este segmento, la profesora Pascualina Curcio, profesora de Economía de la Universidad Central de Venezuela, que a esta hora se une a 360. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Profesora, obviamente en el tema de la economía, aun cuando es una ciencia que se basa en la estadística, hay muchas ideas falsas que muchas veces guían los criterios de las personas. Y creo que en el caso de Venezuela se han aplicado muchos criterios e ideas falsas a objeto de confundir a la población. ¿A qué me refiero yo? A los mitos y realidades, los cuales quisiera analizar con usted. Quizás podríamos comenzar con el mito que uno más escucha en el debate político nacional a propósito de que el socialismo no funciona y que es el capitalismo la verdadera fuente de riqueza y bienestar para todos. ¿Qué opina usted de este planteamiento? ¿Mito o realidad? Sí, bueno, sin duda un mito por varias razones, ¿no? La primera pregunta que hay que hacerse es si el capitalismo funciona o no, pero ¿para quién? Porque, por ejemplo, cuando observamos las cifras de Oxfam, nos damos cuenta que 8 personas en el mundo tienen la mitad de la riqueza total del mundo, ¿verdad? Entonces allí en esa pregunta uno dice, bueno, ¿funcionará el capitalismo? Obviamente para esas personas o para las pocas personas que concentran capitales, no así para la mayoría de la población, eso por una parte. Por otra parte hay que decir que todos los intentos de modelos distintos, alternativos al capitalismo, en este caso el socialismo, han sido saboteados, agredidos por lo que conocemos como el imperialismo, o sea, los grandes capitales concentrados. Entonces ahí está el caso incluso de la Unión Soviética al final de la década de los 80, está el caso de Cuba con un bloqueo de más de 60 años, un modelo que busca avanzar hacia el que avanza hacia el socialismo, pero que está bloqueado, ¿verdad? Y le obstaculizan, le colocan trabas para que ese modelo se desarrolle, así como por ejemplo el caso de Allende o lo que es nuestro caso a partir del año 99. Estos modelos en sus momentos han mostrado el éxito de los modelos para las mayorías. Allí, por ejemplo, observamos las cifras, en este caso, de la Unión Soviética, que desde el año 17 del siglo pasado, los indicadores sociales principalmente se recuperaron, cada vez fueron mejores, y a partir del año 91-92, luego que se disuelve la Unión Soviética, que se cambia de modelo, bueno, y uno observa esos indicadores sociales, me estoy refiriendo a indicadores de salud, de educación, pobreza, empiezan a deteriorarse. Estamos hablando de principios de la década de los 90. Vemos los indicadores sociales de Cuba, por ejemplo, cómo han mejorado, cómo son incluso los mejores en temas de salud, de educación del continente. Bueno, y así hace una cantidad de indicadores que nos muestran que nos permiten comparar ese modelo capitalista con el modelo socialista. Ahora, no nos quedemos en el análisis solo económico, sino que hay que incorporar la información social y sobre todo el tema de igualdad en la distribución de la riqueza. Usted, cuando comenzaba su argumentación sobre este mito del capitalismo como una fuente generadora de bienestar para todos, usted citó una cifra que me resultó muy impactante, que solamente 8 personas a nivel mundial aglutinan la mitad de la riqueza del planeta. ¿De dónde saca usted estos indicadores? Bueno, eso es un informe de Oxfam Intermón, la Universidad de Cambridge. Incluso el último informe dice que son 8 personas quienes tienen la mitad de la riqueza, pero en un momento habían informado que eran 62 personas, es decir, que además este modelo capitalista lo que hace es concentrar cada vez más la riqueza en pocas personas. ¿Qué significa eso? Que la mayoría entonces se ve en peores condiciones. Otro de los mitos y realidades que rodean la economía venezolana es el tema del dólar. Muchas personas literalmente se desviven por el tema de acumular divisas pensando de que es una fuente segura de recursos hacia el futuro, pero realmente es así. ¿Es el dólar una moneda sólida que puede resistir los embates de la economía global? Bueno, el dólar, lo que hemos visto en los últimos años es que ha venido perdiendo valor, va en picada por varias razones, ¿no? Primero por ese modelo capitalista que concentra capitales, pero además porque ha tenido la competencia
de otras potencias en lo económico y también en lo militar, que es el caso de China y de Rusia, que han venido avanzando también y han contrarrestado ese precio del dólar, ¿no? Tenemos esta situación ahorita de la guerra comercial y en parte tiene que ver, ¿no?, con esa pérdida de los Estados Unidos, manifestada en distintas áreas, pero particularmente también en la pérdida de valor del dólar. Por otro lado está China contrarrestando esa situación, ese poder hegemónico de esa moneda con el petroyuan oro aliado a Rusia en una nueva ruta de la seda. Es decir, el mundo está digamos, moviéndose, pero el dólar pareciera que no es en este momento el principal activo de reserva de valor a nivel mundial. Sin embargo, algunas personas que estén escuchando esta entrevista dirán, bueno, es verdad que el dólar tiene problemas, pero el tema de la volatilidad del bolívar también es bastante fuerte. ¿Qué respondería usted a esto? Claro, pero el tema no es el dólar que ha perdido valor, sino nuestra moneda que ha estado siendo atacada. Supuestamente nuestro bolívar se ha depreciado, pero ha sido consecuencia de una manipulación política del precio del bolívar, que lo hemos dicho, lo han hecho a través de portales web, que se han posicionado desde el año 2006, pero con mayor intensidad a partir del 2013. Para darte un dato, supuestamente, según esos portales, nuestro bolívar se ha depreciado desde el 2012 hasta ayer casi 8.000 millones%. Eso es una cifra, bueno, impensable. No ha ocurrido nada en Venezuela para decir que la moneda se haya depreciado 8.000 millones%. Dábamos 8 bolívares por dólar en el 2013, ahora marcan 700 millones de bolívares por dólar. Es una manipulación política con intenciones políticas, un ataque a la moneda, y allí por eso te digo, no es el tema del dólar que está en picada, sino nuestro bolívar que lo han venido atacando para generar una hiperinflación, como hemos visto, y que por eso la relación entre el bolívar y el dólar en estos momentos. Otro de los mitos y realidades que se escucha a propósito del tema de la economía venezolana es el tema del papel del Estado. Muchos economistas, sobre todo de la corriente neoliberal, afirman que la empresa privada venezolana es generadora de bienestar y riqueza para el pueblo venezolano y que el Estado debería reducir la regulación sobre la empresa privada para que mejore la economía. ¿Mito o realidad? Bueno, un mito, otra vez un mito, porque varios aspectos allí, ¿no? Depende cómo hagamos el análisis. Si nosotros decimos que la empresa privada es una empresa eficiente, exitosa, ahí hay que incorporar en el análisis, cosa que es un mito, ¿verdad? Hay que incorporar en el análisis que esta empresa privada desde hace décadas, estamos hablando de por lo menos los años 70, ha realizado, digamos, su labor con las divisas que provienen del Estado. El 95% de las divisas en este país provienen de la exportación de petróleo que van a estas empresas privadas, además se les venden baratas y estas empresas la mitad la dejan fuera, ese sector privado, estamos hablando de los grandes capitales, ¿no?, incluso los transnacionales, la dejan fuera, más de la mitad, y la otra parte la utilizan para producir y abastecer mínimamente el mercado interno como fachada para luego seguir pidiendo divisas. Y no exportan, no producen una unidad adicional para exportar. ¿Por qué? Porque bueno, el Estado es realmente el que está captando las divisas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién es más eficiente? ¿Ese Estado que logra el 95% de las divisas en este país o esa empresa privada que ha vivido de ese 95% además que ha captado a menor precio, ¿no?, como divisa? Eso por una parte. Por otra parte hay que decir que los controles se establecen justamente para regular y para garantizar el acceso a los bienes y servicios de toda la población. Sobre todo recientemente, me refiero desde el año 99 para acá, los controles, por ejemplo, los controles de precio se le aplican principalmente a los grandes monopolios que producen alimentos y medicamentos. Y eso además pasa aquí y pasa en cualquier parte del mundo cuando hay monopolios, para garantizar el acceso a esos bienes a toda la población. Pero además en revolución, pues con mayor razón hay que garantizar el acceso. Por otra parte hay que decir que cifras que hemos revisado, hemos analizado, este sector privado, a pesar de que ha recibido desde el año 2003, desde el control cambiario, desde el año 70 ha recibido casi 700.000 millones de dólares de los que provienen del petróleo. Desde el año 2013, 340.000 millones de dólares. Pero es interesante ver una gráfica donde en la medida en que aumenta la cantidad de divisas que ellos reciben, disminuyen la inversión. Me estoy refiriendo al sector privado. En cambio, el sector público, sobre todo desde el año 2003, cuando establece el control cambiario,
esos recursos que quedan en el país, consecuencia del control cambiario, ha permitido que la inversión pública en Venezuela haya aumentado, mientras que la inversión privada disminuía. Entonces allí uno dice, ese crecimiento que hemos tenido desde el 99, 2003 para acá, que suma casi un 50%, quitando los años de guerra económica, ¿a quién se lo atribuimos? ¿Más al sector privado o a un sector público que ha aumentado la inversión pública, mientras que el sector privado la ha disminuido? Otro de los mitos y realidades que se escucha cuando se habla de la economía es la teoría del goteo. ¿En qué consiste la teoría del goteo? En que los ricos debe estimularse su trabajo para que sean más ricos, porque de esta forma su riqueza de alguna forma va a ir goteando a los estratos medios y bajos de la población. Y en este sentido, una clase económica fuerte y rica va a ser garantía de una sociedad rica. ¿Esta teoría del goteo es un mito o es una realidad? Es otro mito. En nuestro caso está clarísimo. Fue muy famosa esa teoría del goteo, teoría de la copa en la década de los 80 y de los 90. Como tú dices, se supone que cuando crece la economía y aumenta el Producto Interno Bruto porque hay más riqueza, aunque se distribuya de forma desigual, se siga distribuyendo de la misma manera que sea desigual, bueno, uno supone que como la torta es más grande, ese pedazo, aunque sea pequeño, para cada uno va a ser un poquito más grande y se sale de la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría del goteo dice, bueno, se crece y eso salpica a todo el mundo y la gente sale de la pobreza. Pues resulta que en Venezuela, en la década de los 80 y los 90, nosotros crecimos, el PIB creció alrededor del 50%, entre el 80 y el 98%. Pero la pobreza aumentó 123%, es decir, es mentira que salimos de la pobreza con el hecho de haber crecido más la economía. Por el contrario, aumentó la pobreza. ¿Por qué aumentó la pobreza? Porque aumentó la desigualdad de cómo se distribuía esa mayor riqueza. ¿Por qué? Bueno, porque las políticas de los 80 y los 90, debemos recordar, eran políticas basadas en el consenso de Washington, un capitalismo neoliberal salvaje, donde se congelaban los salarios, se liberaban los precios, se privatizaban todos los servicios básicos. Esa era la política de los 80 y los 90. En el 99 hay un cambio incluso de paradigma, que el presidente Chávez en ese momento lo comprende muy bien. Cuando él dice, incluso en la agenda bolivariana, los equilibrios macrosociales están por encima de los equilibrios económicos. ¿Y qué dice? Primero hay que garantizar cómo distribuimos la riqueza, más allá de que sea más o menos. No es que no importe crecer, pero hay que saber cómo distribuirlo. Se hace un cambio en el modelo, en las políticas. Allá no se congelan los salarios, sino que se ajustan, no se controlan los precios, se revierten las privatizaciones de los servicios básicos. Y en ese periodo, incluso desde el 2003 hasta el 2015, aumenta el PIB, aumentó casi un 50%, pero la pobreza nosotros la disminuimos 72% con ese nuevo modelo, que te garantiza una mejor equidad en la distribución de la riqueza, y allí está la gran diferencia, es colocar la igualdad como determinante para la disminución de la pobreza. Y bien, llegamos a la última pregunta de esta entrevista, profesora, y es a propósito del sistema económico global. Muchos afirman de que el sistema económico financiero se encuentra altamente manipulado por los intereses de la clase corporativa y que se avecina una gran crisis económica que va a resetear las variables económicas de todo el planeta. ¿Esto es un mito o es una realidad? Sí, bueno, es una realidad que el sistema capitalista está en decadencia, que ha entrado en crisis ya desde hace varios años, y que eso está implicando todos estos movimientos a nivel global que estamos observando. Lo que comentaba, esta guerra comercial, que no es solo comercial, es una guerra financiera y monetaria, tiene que ver con esa decadencia de ese sistema capitalista, la hegemonía de Estados Unidos, esos capitales concentrados que son corporativos, financieros, y no hay que olvidar que también son comunicacionales. Son los tres grandes capitales que por un largo tiempo dominaron, ¿verdad? Y dominaron y manipularon las variables a nivel mundial, pero que ahora se están enfrentando a otros, digamos, a otras potencias con nuevos modelos, sobre todo con una visión pluripolar y multicéntrica. Y hacia allá, digamos, incluso nosotros desde Venezuela, que lo hemos apostado desde hace ya varios años con el presidente Chávez, deberíamos apostar hacia ese modelo pluripolar y multicéntrico.
Bien, ustedes la escucharon, Pascualina Curcio, profesora de Economía y economista de la Universidad Central de Venezuela, quien muy amablemente ha compartido con nosotros su visión a propósito de lo que son mitos y realidades de la economía venezolana y global. De esta forma, agradecemos la presencia de nuestra invitada y llegamos al final de esta parte de nuestro programa 360. Como siempre, agradeciendo su amable sintonía e invitándolos para que se mantengan con nuestro programa. Ya venimos.